Bueno, en nuestro curso de administración de bases de datos vamos a tratar hoy lo que es la unidad 2, administración de usuarios y servicios de transformación de datos. Dentro de esta unidad número 2 nos corresponde en este momento el tema 2.2 denominado importación y exportación de datos. Un segundito aquí que esto está invertido. Déjenme arreglar aquí que el sistema se me traslocó un poquito. Y ahora sí, esta sí es la diapositiva de ustedes. No sé qué me pasó al sistema que me estaba mostrando la diapositiva incorrecta. Bueno, ahora sí. Bueno, continuamos entonces. Ya dentro de este conjunto de elementos vamos a hablar de los procesos específicos de transferencia de datos, los cuales son la importación y la exportación. Cuando hablamos en primer lugar de la exportación, decimos que la transferencia de información entre bases de datos o bases de datos y aplicaciones puede ser en primer lugar de tipo directa. Esta por lo general se realiza a través de algún tipo de sistema de red, donde los equipos se comunican directamente entre ellos, es decir, sin ningún tipo de intermediario o de interrupción, entre comillas. También puede realizarse a través de archivos compatibles entre ambos programas. Esto es a lo que llamamos una exportación de tipo indirecta. Y se realiza por lo general a través del uso de dispositivos de diferente tipo como CDs, USB, etc. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de una exportación directa, es aquella donde los dos equipos están comunicándose en tiempo real a través de alguna clase de red, especialmente lo que es Internet y redes LAN. Cuando hablamos de exportación indirecta, estamos haciendo referencia a aquellos métodos que implican el uso de archivos compatibles para ambos programas, generalmente transportados por personas a través de diferentes dispositivos como los USB, los CDs, etc. Donde el programa emisor se dice que es el que está exportando los datos y el programa receptor es el que los importa. De allí podemos definir entonces la exportación o el hecho de exportar como transferir los datos propios a otro sistema. No solamente esto se realiza en bases de datos, sino también entre diferentes aplicaciones donde requieren, por ejemplo, el intercambio de video, de cualquier tipo de contenido que sea específico para dichas aplicaciones. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la exportación consiste en transferir, es decir, sacar, enviar o entregar los datos propios de nuestra base de datos a otro sistema de tipo externo. Recuerden que si se lo entregamos a un usuario interno no estamos exportando, simplemente estamos consultando, bien sea a través de un dispositivo, una aplicación, un archivo, una base de datos o de algún tipo de red. Lo cual puede realizarse entonces, como ya dijimos, de manera directa o indirecta. Por otra parte,
Cuando hablamos de importar, estamos haciendo referencia a recibir datos provenientes de otro sistema. O lo que es lo mismo, la importación consiste en aceptar, recibir, obtener o ingresar a nuestra base de datos información proveniente de otros sistemas, bien sea de aplicaciones, archivos, bases de datos o de redes de comunicación, como el Internet. La función importar se utiliza para incorporar objetos a una base de datos, bien sea documentos o cualquier otro tipo de elementos provenientes de fuentes externas, o también aquellos que pertenecen a versiones antiguas de nuestra misma aplicación. Esto es especialmente cuando queremos mantener nuestra data y estamos actualizando lo que es el software. Aparece entonces otro concepto relacionado. Ya hablamos de importar, que es traer información a nuestra base de datos, y de exportar, que es sacar información de nuestra base de datos. Pero tenemos algo que es como un término, digamos que intermedio, que es la vinculación. La vinculación no es otra cosa sino asociar ciertos contenidos sin la necesidad de su transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que, déjenme sacar aquí el lapicito. Yo no sé por qué todo el tiempo se va tan arriba, pero bueno. Fíjense que cuando hablamos de exportar, tenemos aquí la información, la sacamos de aquí y la pasamos a otra fuente. Esta información que estamos sacando es de tipo estático. ¿Qué quiere decir? Que tal como salió en el momento de esta base de datos, supongamos que decía A, la va a recibir esta. Pero si hay algún cambio aquí, esta otra base de datos no se va a percatar de ello y va a continuar asumiendo que el valor de ese dato, de esa información, sigue siendo A. Lo mismo sucede con la importación. Vean que son dos procesos complementarios. Cuando estoy exportando de aquí, es decir, enviando, estoy importando en esta otra base de datos, es decir, recibiendo. Pero vean que estamos intercambiando una información que mientras que no se produzca otro intercambio, ella va a tomarse como vigente. ¿Qué sucede? En el caso de la vinculación no es así. En el caso de la vinculación tenemos una base de datos aquí, donde la información realmente no pasa de una base de datos a otra, sino que le damos la autorización a esta segunda base de datos para visualizar la información directamente en la nuestra. Entonces, esta segunda base de datos no está recibiendo ningún contenido, sino que está directamente obteniendo los datos, está directamente visualizando nuestro contenido. Por lo tanto, si nosotros en algún momento, si el valor era A inicialmente y de repente por algún proceso lo convertimos en B, este valor, como es de tipo dinámico, aquí va a apreciar el cambio que estamos realizando. Se convirtió en B. Esto es si solamente está vinculado sin derecho a modificación. También puede ser que si aquí realiza la modificación, ella prácticamente de inmediato se va a actualizar en la otra base de datos si tenemos los permisos adecuados. ¿Por qué? Porque realmente aquí no estamos trabajando sobre esta base de datos número 2, sino que estamos trabajando sobre la base de datos número 1 directamente. Ya que al vincular los archivos, lo que estamos haciendo es como creando un puente virtual para nosotros manipular dicha información. Realmente de este lado
no existe ninguna base de datos, sino que está un terminal. Prácticamente es como trabajar dentro de la misma base de datos, pero de manera remota. Vinculamos la información y en el momento que necesitemos acceder a ella, simplemente el sistema nos da el paso para obtener la información tal como está. Si nosotros la modificamos o la modifica la otra persona, el que está en el otro extremo, el cambio será actualizado de inmediato. Vean que en el caso de la importación y la exportación, estábamos hablando de que los datos que se envían de manera estática, es decir, yo los recibo tal y como estén, y de allí entonces los voy trabajando tal y como están, pero después tengo que mandarlos de regreso. Se supone que debe haber un bloqueo de la información aquí mientras tanto, cuando estamos importando, exportando, en espera de que aquí manden la respuesta, porque si no podríamos presentarnos ante lo que serían inconsistencias, porque al momento recuerden que nuestra importación y exportación genera una copia de los datos en otra ubicación, por lo tanto está generando redundancia, mientras que nuestra vinculación no nuestra vinculación no crea copias, no copia, sino que brinda acceso solamente. Esto tiene ciertas ventajas y ciertas limitaciones en ambos casos, las cuales a continuación, cierra la puerta, miren, las cuales a continuación vamos a analizar brevemente. No, que se venga, que se venga. Que se venga Milena. Dile. Llámala. Mile, ven acá. Llámala ya que yo tengo aquí, estoy extendido. Bueno, vamos a ver vincular versus importar. ¿Cuándo es conveniente cada una de estas operaciones? No salga más, te va a pegar la gripe. Sí, Milena. Bueno, fíjense lo siguiente. En primer lugar, se considera que es mejor la importación cuando se presentan algunas de las siguientes situaciones. En primer lugar, el archivo que se necesita trabajar es relativamente pequeño y no es modificado con mucha frecuencia por los usuarios de la otra aplicación que estamos obteniendo como destino origen. Entonces en ese caso se puede exportar el archivo, se puede importar. ¿Por qué? Porque pequeño no va a generar gran tráfico, gran consumo de recursos y no se moviliza mucho, por lo tanto tampoco va a presentar grandes variaciones. Y estos son factores claves para decir si se puede exportar, importar este archivo. Por otro lado, se debe importar cuando no es necesario compartir los datos que se crean con los usuarios de la otra aplicación. Es decir, cuando queremos garantizar nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque solamente le estamos pasando una copia estática de los datos como se encuentran en cierto momento. Y de allí, la persona o el sistema que... No, que pase, debería pasar. Ya ni estoy trabajando. Deme un segundito, por favor.